días para todos. Bienvenidos a este nuevo conversatorio de experiencias vivas como parte de la presentación y puesta en marcha del Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes, una nueva estrategia del Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que para este año y este cuatrienio tiene como objetivo general fortalecer los procesos comunitarios desde la prestación de servicios bibliotecarios en zonas rurales del país. El centro de estos procesos es fomentar la construcción de tejido social y de capital social en las comunidades rurales. Ya conocemos mucho la diversidad de nuestro país, la dificultad en el acceso que han tenido diversas zonas rurales. Y también los procesos de identidad cultural basados en un enfoque territorial. Esta iniciativa hace parte del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento, que de manera articulada trabaja el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Y el conversatorio que tendremos hoy está enfocado también en reconocer una de esas experiencias que surgen de los ámbitos educativos y que articulado al proceso bibliotecario nos muestra cómo trabajar en zonas rurales con enfoque territorial, en producción de contenidos locales. Para eso tenemos el gusto de presentar acá al profesor Alexander Mojica. Él viene del Espino, Boyacá, nació en el Espino, Boyacá. Tal vez algunos lo conocen como el profe Amor en los ámbitos educativos, ya desde la experiencia que ha tenido. Él es licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, tiene una maestría en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional y en este momento se desempeña como profesor de Ciencias Naturales en la institución educativa Llano Grande, que está en una vereda en el municipio de Nuevo Colón, Boyacá. Entonces le damos las gracias al profesor por estar acá, por acompañarnos con esta experiencia muy nutrida, ya vamos a tener espacio para conocerla muy bien. Para todos ustedes también, bienvenidos a la feria, bienvenidos al stand de Milcultura. Esperamos que podamos todos escucharnos, aprender de este ejercicio que es muy colectivo, que busca que la palabra circule y que los aprendizajes que se han dado en los territorios tengan eco, tengan resonancia y podemos aprender de lo que ya se ha estado haciendo en el país. Entonces, muchas gracias. Vamos a conversar con el profe, 10 minutos al final del conversatorio. Podrán tener ustedes para hacer preguntas, para charlar con él y obviamente la invitación queda para conocer los productos que él también nos va a presentar. Entonces, profe Alexander, bienvenido. Muchas gracias por participar. El profe tiene una experiencia muy importante en relación con la creación de un semillero audiovisual con los estudiantes de varios colegios, porque este profe tiene una particularidad y es que ha itinerado por distintos lados de Boyacá, conoce la ruralidad del país también a partir de procesos pedagógicos en distintas educaciones educativas. Y le doy la palabra para que él nos cuente y nos enseñe un poquito cuál ha sido esa experiencia en ruralidad y cómo los procesos también pueden itinerar, cómo van de un lugar al otro y no se fijan necesariamente. Esa es una de las ideas que queremos como poder conversar con profe Alexander. Bienvenido y muchas gracias por participar acá. Gracias, Cristina, gracias a la Biblioteca Nacional por permitirme estar hoy acá con ustedes compartiendo esta experiencia, a la señora Sandra. Esta experiencia surge a partir del año 2006 en el corregimiento Puerto Pinzón, en el municipio de Puerto Boyacá. Este corregimiento se ubica a 2 horas del área urbana del municipio de Puerto Boyacá. Y allí me encuentro que a la distancia de estar dentro de la Serranía de las Quinchas, la Serranía de las Quinchas en importancia ecológica está luego de la Amazonía, es el segundo pulmón de nuestro país. Y estando allí, oh sorpresa que en este colegio esa biblioteca escolar muy bien dotada, pues muy pocos hacían uso de ella. Y sin embargo me encontré iniciando mi práctica laboral con unos textos que me llevaron a cuestionar que la escuela debe ir más allá de ese horario cuadriculado de áreas, sino que la escuela se debe vincular con su entorno principalmente, que los estudiantes aprendan de otras maneras y sobre todo que sea un espacio para que ellos como los docentes podamos crear. En ese orden de ideas, allí inicié con la fotografía, pues mis estudiantes
no eran muy dados de pronto a la parte académica, pero utilicé la fotografía como estrategia pedagógica para que ellos se autoevaluaran y por ende también como docente. En ese orden de ideas, en cada grado tenía un grupo de estudiantes que eran como quienes hacían ese registro fotográfico de lo que hacíamos y al final hacíamos una valoración para sí mismo del desarrollo de las actividades, tener una evidencia y evaluación de las mismas. A partir del año 2008, a finales del 2008, paso a Huicán de la Sierra. De los 150 metros sobre el nivel del mar, que se ubica a Puerto Boyacá, paso a los 5.330 del Ritacuba Blanco, principal punto más alto de la cordillera oriental, y allí en la Escuela Normal Superior Nuestra Señora del Rosario. Aunque la escuela es urbana, el 80% de la población estudiantil es rural. Y estando allí en Huicán de la Sierra, conformamos en Puerto Boyacá, el equipo de trabajo se llamaban los exploradores del ambiente, netamente eran esos fotógrafos. Pero allí en Huicán de la Sierra empezamos a plantear 8 actividades diferentes de acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples y empezamos a ese proceso de investigación que desarrollábamos a compartirlo a través del programa a la emisora comunitaria y iniciamos con un programa de radio. Este programa de radio tuvo una emisión de 80 veces hasta que se venció la licencia de la emisora comunitaria y quienes tenían la parabólica, el canal comunitario, entonces me plantearon, profe, este trabajo que vienen haciendo con los estudiantes, ¿por qué no lo pasan a formato de video? Y empezamos a hacer producción de videos. En ese orden de ideas se desarrolló en el año, estamos hablando del 2010, viene el proceso de liberación de cóndores en la Sierra Nevada y allí tuve la oportunidad de que la Gobernación de Boyacá y la Fundación Neotropical nos contactaran por el ejercicio que hacíamos nosotros con mis estudiantes. Una vez por mes salíamos a una de las escuelas rurales a dinamizar el aprendizaje de las ciencias. Profe, ¿por qué no nos colabora con hacer el proceso de educación ambiental con respecto a la reintroducción del cóndor andino? Y en ese orden de ideas, entonces nosotros ya teníamos ese proceso de producción audiovisual un poco como artesanal y se llega al momento de la liberación del cóndor, una pareja inicialmente de cóndores. En ese proceso nos acompañó en ese entonces el subdirector de Parques Nacionales y al ver a mis estudiantes de grado sexto a 11, es importante empezar a resaltar acá que los estudiantes participan de manera voluntaria, Cristina. Entonces, le causó curiosidad porque él manifestó, está la anécdota, que el estudiante más pequeño hoy está cursando veterinaria en la OPTC, en ese entonces estudiantes de grado sexto, lo invitó a que le concediera una entrevista. Pero ahí lo lleva, como estamos en inmediaciones a la sierra, dijo, vengo de dar una entrevista, pero estuve también en riesgo mi vida, porque este estudiante me terminó llevando a detrás de esa piedra, que porque por el viento, entonces que había que ir buscándole pero yo estaba era ahí al borde hacia el río, y entonces él se quedó, venía con esa como asustado, pero también, ¿quiénes son? En ese orden de ideas, por un año Parques Nacionales nos brindó un acompañamiento en formación técnica en la parte audiovisual y esta experiencia permitió también a nivel de Parques Nacionales, nosotros nos llamamos el parche, que Parques Nacionales también la replicara y hoy hay 39 áreas protegidas de las 59 que hoy también están dando cuenta de este proceso audiovisual con los estudiantes en el país. Estando allí ya en Huicán de la Sierra a partir del año 2013 paso hacia Siachoque, al centro del departamento de Boyacá. Y en Siachoque me encuentro en la posprimaria San José, ubicada a 7 kilómetros del área urbana del municipio de Siachoque, y en esta posprimaria trabajamos de preescolar hasta noveno. Como posprimaria me encuentro con que de sexto a noveno los grados son, en un solo grado está sexto, séptimo y en el otro grado está octavo y noveno, y solamente elaboramos 3 docentes. Entonces, de entrada me encuentro con que venía laborando únicamente en ciencias naturales, pero allí paso a ser también docente de inglés, de informática, de matemáticas, y me encuentro con una habilidad en cuanto a mis estudiantes en lectura y escritura. Y fue la oportunidad para retomar la fotografía de Puerto Boyacá como un ejercicio de compilar el registro de las actividades que hacemos de lunes a jueves. Y el viernes seleccionamos las mejores fotografías. Por cada fotografía elaboramos una oración en colectivo y luego tenemos entonces ese guión que nos da cuenta de la crónica de la semana. Pasamos luego al audio, a grabar esos audios, a editar los videos y tenemos el diario y crónica de la semana. En el año 2014 este ejercicio me permitió ser experiencia nacional en Innovar y Educar con TIC.
Otra anécdota, en las instituciones donde he laborado, pues no contamos con conectividad. Y pues allí, por ejemplo, en Siachoque, como estamos cerca al páramo de la Cortadera, pues tampoco por la ubicación geográfica el plan de datos corre. Sin embargo, resulté ser experiencia nacional en innovar y educar con TIC, lo que me permitió en el 2015 estar en Corea representando al país en el Simposio Global de TIC en Educación, que el tema fue innovación en la escuela. Ahora bien, este ejercicio nos permitió ir teniendo, y aquí es la oportunidad para empezar a agradecer, por ejemplo, en Siachoque, fuimos experiencia departamental dentro del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Y esto me permitió estar en Medellín en el Simposio Internacional de Alfabetización, Medios y TICs. Y estando allí, entonces, el grupo de nuevas tecnologías de la Universidad de Antioquia me dijeron: profe, se nota que usted no es de español. Todo muy bonito lo que hace, pero, profe, hay que organizarlo. Y de ahí surge una secuencia didáctica que la llamamos leer y escribir hacia una puesta en la nube. Todo proceso audiovisual que realizamos dentro del Club Escolar El Parche parte de leer, luego escribir, tercero es el audio. Ahora bien, cuando pasamos al audio, por lo general es voluntario. ¿Quién nos quiere colaborar con su voz para grabar este texto? Por lo general, y hay la anécdota, en los primeros audios en Siachoque siempre era la misma estudiante, pero ella esperaba que todos, a ver, ¿quién quiere participar? Como nadie participaba al final, pues ella, listo. Pero paulatinamente se van vinculando, y aquí en este ejercicio de grabación de los audios ponemos el video BIM, ponemos el guión y vamos a empezar a grabar. Los recursos con los que utilizamos pues son recursos, los audios, los primeros audios de nuestra cámara, una cámara Canon gris, que no, los audios los grabábamos a partir del video y después los sacábamos porque no teníamos grabadora de periodista ni otro, pero eso forma parte también del ejercicio. Y los estudiantes, pues si te estoy grabando el audio a ti, los que están leyendo, porque aquí viene ese ejercicio de escuchar, ¿sí? También, pero no le puso acento, ahí no marcó la tilde, ahí ¿qué pasó con la coma? Entonces, quienes no participan por lo general con su voz, sí participan con, eso no se entendió, póngale más ánimo. Después del audio tenemos la edición de los videos. Acá los estudiantes, como es voluntario, dependiendo de las actividades en las que quieren participar, tengo la anécdota, por ejemplo, en Wiccan, que un estudiante, el papá lo inducía como para estudiar en el colegio de Panqueva, pero el padre después me dijo: mire, no lo he podido llevar al colegio técnico porque pues, veo que aquí es una escuela normal, pero él no se me ha ido para el colegio técnico porque imagínese que es el camarógrafo del Parche. Y entonces, ¿sí? Entonces dice uno, bueno, forma parte de ese ejercicio de significatividad que le genera para los estudiantes de hacer las cosas de otras maneras. Después del video tenemos compartir las producciones audiovisuales que llamamos en red, y por último publicamos estas actividades a nivel de nosotros. Tenemos una revista digital y una página web. La revista digital se llama La Revista Lectura y Escritura, y en esta revista compilamos por mes las actividades que hacemos dentro de este club. Y en la página web entonces tenemos ese portafolio de las producciones desde el año 2006 hasta la fecha. Vale, profe, muchas gracias. Para quienes están viendo acá la pantalla, las imágenes que tenemos atrás son parte de la serie radial que se llama Travesías por Siachoque, que fue uno de los primeros momentos, digamos, de que el profe contaba de su semillero audiovisual, y de la revista digital que el profe nos acaba de hacer mención. Hay algo muy interesante en este proceso, profe, aparte, digamos, de que sea una experiencia voluntaria, que eso desde la academia siempre marca una diferencia. También que estamos en un departamento como Boyacá, que es un departamento de matices, ¿no? Que uno tal vez tiene esta idea de Boyacá, el Boyacá turístico, el Boyacá de los bellos paisajes, de los bellos lugares, como tal vez todos los departamentos de Colombia, pero también ese Boyacá con los problemas por la minería, con los asuntos medioambientales, con el hecho mismo de que ahí hay una pregunta sobre el territorio y unas necesidades que también pues es importante ver desde este tipo de procesos. El profe viene desde las ciencias naturales y por supuesto ahí empieza a trabajar esa temática. ¿Cómo han surgido, digamos, esos procesos? ¿Cuál ha sido esas necesidades identificadas con los estudiantes? ¿Cómo ha sido ese reconocimiento de aquellas cosas que tenemos que trabajar en este departamento y en estos lugares en donde nosotros estamos? Es importante ver que finalmente, para dar respuesta a la pregunta, hay un punto de giro entre la experiencia, y es Regreso de Corea y la Secretaría de Educación de Boyacá y la Gobernación de Boyacá replican la experiencia, porque como nosotros hacemos audios y videos, pero mis estudiantes, uno es voluntario
desde el punto de vista también por el uso de la imagen legal, entonces los padres de familia también participan. Quienes están en el parche, por mes estamos desarrollando una actividad que se llama o leer un cuento o novela por mes en familia, porque como estamos hablando de audiovisuales, requiero que mis estudiantes, así sea el camarógrafo, requiero que vocalice, lea y sí, en ese ejercicio también como pasaporte para estar dentro del parche. Y en esa réplica de la experiencia, la Gobernación de Boyacá, de todas las actividades que hacemos, replicó el Festival Escolar Audiovisual. Al final del año, a manera de Oscar, todos los audios y videos en el aula, con mis propios estudiantes, hacemos esa gala de premiación, como el mejor audio, el mejor video, entre nosotros. Pero la Gobernación de Boyacá lo replicó y creó desde el año 2016 el Festival Escolar Audiovisual FESCOL Boyacá. Y este FESCOL, cuando se definieron, ¿y cuáles pueden ser las temáticas, profe? Entonces, en primer lugar, lo ambiental. Entonces viene una temática ambiental en el ejercicio y como resultado de estos primeros 3 años, estamos ahorita en la 4ª versión, en la temática ambiental es donde se han recibido la mayor cantidad de producciones, tanto en audio como en video. Por año tenemos un tema especial del año. El de este año, por ejemplo, es el Bicentenario. La escuela escribe la historia del Bicentenario. Y iniciamos con una temática de lectura y escritura. Ahora bien, ¿qué viene acá? El enlace con la biblioteca pública. Ocurre que sin importar el tema, el punto de partida en esta secuencia es la lectura. Y cuando nos vamos a encontrar qué textos, porque aquí es nuestro aliado principal, es la Biblioteca Pública Municipal, vamos a dar cuenta que hay información, pero de afuera. Y entonces este tipo de material que terminamos elaborando con nuestros propios estudiantes, pues es local, es información local, porque lo que no está escrito, lo que no se ha dicho, lo que no se ha contado, lo hacen los mismos estudiantes. Eso genera identidad por un lado. Segundo, en el caso, por ejemplo, en el caso de Siachoque, cuando hicimos esta serie radial, Travesías por Siachoque, dimos cuenta que, por ejemplo, para muchas de las personas, Siachoque le era indiferente y es el principal productor de quinoa en Boyacá. Y para muchas personas, cuando hicimos ese recorrido, en Siachoque se hace cerveza artesanal de quinoa. Y entonces era muy paradójico que personas de pronto de Bogotá se desplazan hasta Siachoque para consumir una cerveza de quinoa, cuando muchas veces la población de ahí, ¿y dónde queda ese bar, o esa tienda? ¿Dónde es donde la venden? Sí, porque al escuchar la serie y uno pasa por ahí, sí me hago entender, entonces es generar como ese punto de anclaje. Entonces esas temáticas dan cuenta de ese ejercicio de las necesidades y en lo ambiental, por ejemplo, a nivel de nuestro departamento, Boyacá es naturaleza, entonces es un punto que siempre nos converge. Vale, profe, gracias. Ahí es súper importante, para volver al tema del Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes, ese hecho de que vamos a crear, que la búsqueda es crear contenido local con un fuerte enfoque territorial. Y lo que el profe dice nos hace pensar siempre, los que trabajamos desde bibliotecas, como claro, en estas colecciones, en lo que movilizamos está el mundo entero, digamos, a través de los libros y de la información, pero es muy importante ese ejercicio de producir desde acá, de decirnos, de reconocernos en este escenario, en este contexto, en este territorio, y desde aquí también partir de la información y el conocimiento para lo que hablábamos hace un rato, construir tejido social, apropiación, digamos cultural también, identidad cultural. Hay algo también que me parece importante en esa articulación escuela, biblioteca, en los escenarios en que nos movemos en el país, y es los recursos tecnológicos por un lado y el tema de cómo se logra hacer esto, profe, porque hay muchas preguntas sobre, claro, maravilloso, esto suena muy bien, qué linda la revista digital, pero a veces todos sabemos que no tenemos tecnología, que no hay conectividad, eso no implica, digamos, que el escenario esté desértico, ¿no? ¿Cómo ustedes han trabajado eso y qué tanto existe la posibilidad de articulación en ese escenario, digamos, de la ruralidad? ¿Con qué instituciones han trabajado para mediar esas falencias que de una u otra manera pudiesen tener? Bien, es importante dar cuenta que el registro fotográfico en Puerto Boyacá lo hacíamos con una cámara Canon gris pequeña, bien hasta ahí. En Huicán de la Sierra pues llego y también continuamos con esa cámara, pero en Huicán se nos quemó 3, porque esas cámaras fotográficas pues era más fácil de acceder económicamente, es más, hasta en una oportunidad hicimos una rifa para adquirir los recursos, pero se nos quemaban porque pues esas cámaras no estaban para la grabación. Los audios los tomábamos directamente de las grabaciones de videos en Huicán, pero cuando hay ese punto de giro, cuando Parques Nacionales nos pone a disposición, profe, pero es que aquí en el Cocuy Huicán disponemos de equipos,
el día que salimos a hacer como unas tomas, el camarógrafo, cuenta la historia, no lo podía creer porque él tenía sobre sus hombros un equipo de 16 millones de pesos, ¿sí? Entonces, de pasar de la camarita siendo él mismo su trípode, ¿sí? Porque ya empezar a utilizar. Cuando voy para Corea, ahí sí me tocó hacer la inversión de una cámara semiprofesional que aún me acompaña y es la cámara con la que hacemos la mayoría de las producciones. Y ya adquirimos una grabadora de periodista. Los recursos, por ejemplo, para hacer la revista digital es con PowerPoint. Entonces hacemos PowerPoint, subimos los videos, los audios a YouTube, a SoundCloud, los hipervínculos y ese PowerPoint lo pasamos a PDF y ese PDF lo subimos a ISO. Entonces todos son como herramientas que están disponibles en la red y con un computador portátil, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que lo importante al final pues son productos de calidad en el sentido en que no es de hoy para mañana, sino es un proceso de preproducción, producción, donde los estudiantes participan, todos participan. Tengan en cuenta que el que está, por ejemplo, acá en la revista, miramos, en este caso, Nancy, entonces en Siachoque era la líder, ¿sí? Y cada uno de estos estudiantes que están sobre uno de estos caballos eran los líderes de las otras actividades, ¿sí? Y detrás de ellos, pues, en el caso de Siachoque eran 28 estudiantes, de manera voluntaria, y allí en Nuevo Colón están 32. Por ejemplo, en Nuevo Colón, la niña que está en grado cuarto, es la que lidera el equipo de ciclomontañismo. Los domingos de 9 a 11 salimos por las veredas de Nuevo Colón a hacer ciclomontañismo. No es el primero que llegue, sino es un ejercicio de hacer tomas para los camarógrafos, empezar a hacer ese ejercicio de hoy queremos que hagan esto, pero son guiados por una niña que hoy tiene 9 años. Entonces vamos generando ese empoderamiento y terminamos de recorrer y cuando nos sentamos a tomar la hidratación, pues pasamos a recoger los papelitos que están alrededor de la carretera. Entonces viene en ese ejercicio también como de identidad y de apropio de su territorio. Vale, ahí es bien importante esta mención a la niña de 9 años y a las personas que han hecho parte del semillero audiovisual también, porque una de las apuestas que tiene el proceso con bibliotecas itinerantes tiene que ver con la formación o la consolidación de líderes comunitarios, los liderazgos desde mujeres y de jóvenes. Creo que el profe ha trabajado fuertemente en eso, así que bien lindo también que podamos ver cómo desde estos pequeñitos, que a veces los niños sí son como, ¿no?, esta infancia que se deja ahí, pero que tienen un montón de también conocimientos y de ideas y de creatividad para dar y sobre todo pues están empoderados en su territorio. En esa relación de biblioteca, escuela, yo siento que el profe obviamente ha desbordado, digamos, estos espacios, ¿no? Se ha ido más allá, ha salido de su área, digamos, desde las ciencias naturales y ha configurado un escenario también en que la lectura y la escritura son ejes transversales y han logrado, digamos, hacer mucho de esta producción local. ¿Cómo desde estos entornos institucionales, el colegio, la biblioteca, que de una u otra forma son representativos en sus lugares, pero a veces también pueden poner una marca, digamos, que hace que la comunidad no se acerque? ¿Cómo ustedes han ido saliendo de la escuela para articularse de una mejor manera con esa comunidad rural en la que están trabajando? Nuestro punto de partida es ese encuentro con la Biblioteca Pública Municipal. Por mes hacemos un encuentro. Una vez vamos a la biblioteca, la siguiente la bibliotecaria nos acompaña en la institución educativa. Tenemos una jornada de un día para hacer ese seguimiento a ese proceso de lectura en familia, porque a través de esa lectura es que también voy vinculando a los padres de familia, porque ellos tienen el compromiso de leer en familia o un cuento o novela por mes, así como se toman el tiempo para ver la novela, 1 hora, media hora, pues también que se den la oportunidad de que la niña o el niño, ¿sí?, escúchenlo, porque lo necesitamos que cuando sea la grabación del audio del video, pues nos vocalice, se le entienda lo que diga y que le ponga emoción a lo que nos quiere compartir. Ahora bien, detrás de ello, entonces viene ese ejercicio ya de bomberos voluntarios de Nuevo Colón, de la Policía Nacional. Es una experiencia que se va tejiendo y hoy contamos con 32 actores que se han vinculado a las actividades que estamos desarrollando. Ahora bien, por ejemplo, la última actividad que desarrollamos fue el reto Siembra Boyacá. Entonces, para el reto Siembra Boyacá hubo un concurso a nivel de Corpochivor de producción de coplas ambientales. Y oh sorpresa que cuando salen estuvimos ahí. ¿Y cuál fue nuestro premio? 250 árboles, ¿sí? Entonces aquí
¿Y qué hay que hacer con los 250 árboles? Pues hay que sembrarlos, hay que apadrinarlos y hay, en ese ejercicio acá, nuestros premios nunca han sido, sino es casi que cuando recibimos un premio es con el compromiso de seguir adelante, ¿no? Y exigirnos un poco más. Entonces genera ese tejido a nivel de la experiencia y es partir del estudiante. El estudiante es el que nos conecta. Padre de familia, institución educativa y aliados. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de una carta a partir del parche, la carta no la firma el profesor, la firma la estudiante de grado octavo, que es la que lidera el Club del Parche. Y como es la líder del parche, también es la editora de la revista, porque la revista compila las producciones de cada una de las otras actividades, razón de que ella mes a mes a los otros 7 líderes, dónde está la noticia, dónde está, cómo va, y le pasa al chico que está encargado del diseño de la revista. Entonces necesito que salga de esta y esta manera. Entonces va generando ese proceso de empoderamiento. Súper, yo creo que es importante ver cómo esta experiencia nos muestra distintos ámbitos desde donde podemos trabajar, la articulación con otras entidades también, esa generación de liderazgos, el hecho de que yo no estoy acá en el centro, sino que justamente el estudiante puede generar otros núcleos y contactarse de otra manera con la comunidad para producir ese conocimiento, que no depende del profe, aunque el profe ha sido un elemento vital, sino que ahí la idea del semillero como una metodología que se puede utilizar es bien importante, ¿no? Que también está el espacio de formación de formadores, que todos los conocimientos se están compartiendo con los demás y ellos asimismo cuando lleguen los nuevos chicos que van a ser parte, pues van a poder conocer y hacer parte del proceso. Este año el Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes va a trabajar con 150 bibliotecas que hicieron parte de la convocatoria que se inició el año pasado, ¿sí? Que tenían la condición de estar conectados con líderes o agrupaciones de los sectores rurales para desarrollar un proceso bibliotecario itinerante. Digamos que ahí va a haber un proceso de formación, se van a entregar algunas herramientas, tanto tecnológicas como metodológicas y material bibliográfico. Pero estamos todos ante la pregunta de, bueno, hay bibliotecas que aun cuando han desarrollado procesos de extensión, que han intentado ver hacia lo rural, pues siempre es el ejercicio muy centralizado. El profe con estos años de experiencia, que ya son 13 años con procesos súper bien fundamentados, ¿qué recomendaciones haría para los bibliotecarios? Acá tenemos bibliotecarios de Cundinamarca, Boyacá, Huila, acabo de ver, Huila también. ¿Qué recomendaciones hacer para iniciar estos procesos? Yo creo que ahí en la conversación hemos ido develando algunas estrategias, algunos recursos, pero imagínense ese escenario, bibliotecarios públicos que aun cuando han querido, ha tenido una dificultad para llegar y ahora van a decir, bueno, yo estoy al lado, voy a ser acompañante de este proceso, pero voy a trabajar con comunidades que pueden o no tener una organización fuerte. ¿Qué recomendaciones hacer, profe, desde la experiencia? ¿Cómo decirles, listo, vamos a trabajar contenidos locales, el enfoque territorial? ¿Qué tipo de estrategias utilizar? Les diría 3. El primero es que nunca partimos de cero. Es decir, siempre hay unas experiencias de actividades que han desarrollado y demás, y por lo general uno tiende como a siempre que va a emprender algo, como siempre arrancar de cero, y es un primer error. En el sentido en que hay muchas actividades, vuelvo y le reitero, por ejemplo allí en Siachoque me implicó volver a la fotografía como estrategia, no para que los niños valoraran lo que hacían y empezar a exigirles un poco más en cuanto a su desempeño, sino como una estrategia para fomentar a leer y a escribir. Entonces, no partir de cero, dar cuenta de esas actividades previas que han desarrollado, empezar a también aquí en ese ejercicio de, ténganlo en cuenta que uno nunca hace nada nuevo a la hora del té, por lo general lo que uno hace es tomar esta actividad, de pronto la escuché en tal lado, el tal consejo lo tomé de acá, y entonces es volver a esos cuadernos de apuntes que tenemos de las capacitaciones, de las formaciones, y armar ese paquete con el que voy a arrancar, ¿sí? Porque eso ya me da luces, qué puedo hacer, por dónde lo puedo hacer, y no arrancar como que arranco de cero, sino bien fundamentar esa punta de anclaje, de herramienta, de esa maleta pedagógica. El segundo es, usted no está solo. Tiene que rodearse, y aquí es donde viene, miren, mis estudiantes a nivel de la institución son 235, pero de manera voluntaria están 32, ¿sí? Si fueran 15, pues tampoco habría problema, o si fueran 3, porque nos lleva a que esas 3, 4 personas, el pasado 1 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, 12 estudiantes estaban en el colegio junto conmigo,
¿sí? 12 estudiantes de los 32 dijeron, el 1 de mayo vamos a organizar las actividades, avanzar en las grabaciones de los audios que estamos haciendo para la serie de este año. Y entonces dice uno, para ellos esto es significativo. Entonces, es dar cuenta y rodearnos, no de cantidad, porque muchas veces uno mira, pero es que tan solo son 32 estudiantes, quieto ahí y en primera. Son 32, pero cuando tengo una niña de 9 años que me está liderando a 13 compañeros que están dentro de ciclomontañismo, espéreme, cuando esta niña me llegue a sexto o me llegue a 11, está ahí. Hay algo muy importante acá y es, como anécdota, la mayoría de las personas que participan son mujeres, por un lado, y son las que sobre todo toman como la iniciativa, ¿sí? El liderazgo. Entonces, ese segundo punto de partida es rodearse no de cantidad, sino de personas claves. Y sobre todo, no tómese, aquí me estoy tomando la palabra, no se tome usted el liderazgo, ¿sí? Cédalo. Sí, en mi caso soy el mentor, ¿sí? Porque la líder del grupo es, en este caso, esta chica que se llama Naira, que está en grado octavo, esta estudiante, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, yo estoy ahí, ella es la que dirige a sus compañeros, ¿sí? De pronto, cuando veo que, venga para acá, Naira, esto debe ser como por este lado, pilas que le hicieron tal observación. Entonces, ese es el segundo punto. Cuando llega esta maleta viajera, este tesoro, es en la oportunidad de usted, pero el hecho no es yo me hago acá y ustedes miren a ver qué hacen, no, ¿sí? Es estar en todos los, mediando y estando acompañando. Y el tercero es escribir, pero en ese escribir es dar cuenta también de un ejercicio colectivo, ¿sí? De producción colectiva. Ahora, las herramientas están dadas, ¿sí? Son herramientas digitales que están hoy disponibles en la web, gratuitas, ¿sí? Pues que le sale a uno, cuando ustedes ven la revista digital en internet, pues de pronto le saldrá a los costados derecho publicidad, pero eso no es lo relevante, es la oportunidad de compartir las herramientas. Entonces, primero, ¿cuál fue el consejo? Primero, ¿Cuál fue? nunca se parte de cero, ¿sí? Y nunca lo tomen como ay, otra, no, es la oportunidad para seguir creciendo. Segundo, el rodearse, pero no importa la cantidad, sino es la calidad y con personas claves. Y en ese es ceder el liderazgo, ¿sí? Ceder el liderazgo. Y tercero, pues entonces compartir lo que se hace. Súper, profe, muchas gracias. Fue muy puntual y así súper enriquecedor estos 3 consejos. Hay algo muy importante en ese ejercicio de escuchar, y ahora los queremos escuchar nosotros a ustedes, porque además yo creo que en medio de todo ese proceso y de los 3 consejos que decía el profe, está latiendo esta idea de lo colectivo, de lo colaborativo, de este ejercicio de escuchar más que ir a implantar y a decir yo vengo a decirle a usted que esto es lo que vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer, y justamente eso de mediar. De yo aquí no soy el centro ni el líder, sino simplemente estamos fomentando que todos tengamos la palabra, que todos podamos decir y que todos pensemos qué necesitamos en este entorno en donde nos anclamos, y que la información y el conocimiento permiten, digamos, articular mucho de esos intereses. En ese escuchar, pues seguramente hay algunas personas acá que tienen muchísimas experiencias, pero también pueden tener alguna pregunta puntual para el profesor que quieran hacerle, y que podamos ampliar un poquito el debate en relación con el tema que nos convoca hoy. No sé quién quiere participar, si hay manitos por ahí. Profe, yo le escuché un término que decía usted que trabajaba con la teoría de la inteligencia. ¿De qué se trata? Howard Gardner plantea que la inteligencia no es una sola, sino hablamos él plantea inicialmente 8 inteligencias: lógico, matemática, naturalista, la cinética, la musical, la lógico-matemática. Y en ese orden de ideas dentro del parche es lo que queremos plantear, que la escuela, hoy siglo XXI, debe generar espacios en que el estudiante, no todo lo tenemos que cuadricular y que todos me tienen que responder, todos tienen que ser buenos en matemáticas, todos tienen que ser buenos en español y demás. Cuando hablamos del parche, entonces estas 8 actividades giran en torno a cada una de ellas. Entonces, para quienes les gusta la parte deportiva, entonces tenemos ecolimpiadas, y entonces tenemos los juegos a las horas de recreo, los lunes y viernes, pero estos juegos a la hora de recreo los llamamos desafío.
pero detrás de esos juegos hay un equipo de producción, está el camarógrafo, está la presentadora y está el que hace el guión, y el que hace el guión es ir a la biblioteca, buscar libros en la biblioteca que nos hablen de juegos, pero sobre todo de juegos de otros países, porque también es la oportunidad para empezar en África juegan de esta manera, en Asia juegan de esta otra manera, este es un juego de Europa, este es un juego propio, ¿sí? Entonces se genera en ese ejercicio en ese orden de ideas. Entonces cada una de las actividades que nosotros planteamos gira en torno a una de ellas. Por ejemplo, la verbal lingüística. La verbal lingüística están los que participan en la revista Lectura y Escritura, ¿sí? Y entonces ahí está la editora, está quienes elaboran las noticias, pero para elaborar esta revista nos implicó vincularnos a un proceso con otros países que se llamó un proyecto colaborativo desde Brasil que se llama En Red. Entonces, salirnos de pronto que la profe de español nos dijera que una noticia tiene un título, una entradilla, que en el primer párrafo respondemos estas 6 preguntas y que luego viene el cuerpo de la noticia. Eso mismo fue el resultado de un ejercicio que nos permitió interactuar con 19 colegios de otros países, de alrededor de 9 países, y dar cuenta que, uno, pues si aquí nos hablan de noticia, esa misma estructura nos la hablan en otros lados, pero también era para que mis estudiantes tuvieran la oportunidad de compartir con otros estudiantes y ver cuenta también que a pesar de que nosotros somos colegios rurales, pues hay colegios en otros países que también tienen nuestras mismas dificultades. No tenemos internet, ¿sí? Nos implicaba bajar hasta el pueblo para hacer esas conexiones por Facebook, por ejemplo, para ese proceso de formación. Entonces, gira en torno a eso, a que cada uno tenemos ciertas habilidades y no por eso implica que todos tenemos que ser iguales, ¿sí? Sino a partir de los talentos. Bien, profe, muchas gracias. ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas. Hola. ¿Alguien más? Somos de Sopó, de la biblioteca. Gracias por tu experiencia, nos anima a todo lo rural. Una inquietud, ¿cómo ha sido tu experiencia con un poquito de detalle con las familias y particularmente con los adultos mayores y cómo podrían participar en esta bonita experiencia? Con las familias. Se genera esa cohesión, porque vuelvo y le reitero, los padres de familia, por las implicaciones legales, partimos desde algo que es una norma, ¿sí? Como tenemos los audios y las imágenes de los estudiantes, cada año esa es la primera autorización. Entonces viene en qué actividades va a participar el estudiante y segundo, en la parte de abajo yo como padre de familia me comprometo a participar de esa lectura mensual en familia, de un cuento, novela por mes con mi hijo y además autorizo que salgan sus audios y videos. Desde ahí. Con la familia se ha generado desde Puerto Boyacá, Huicán, se ha hecho aquí actualmente en Nuevo Colón una cohesión. Tengo la anécdota particular en Huicán de la Sierra, la presentadora casi de todos los videos que teníamos, cuando llegó a Huicán estaba en grado 6º. Cuando yo salgo de Huicán, ella sigue en 10º. Y siempre tenía la connotación que iba a estudiar medicina. El día que llegaron acá a la universidad, los padres de familia me llamaron, profe, nosotros ya veníamos convencidos que iba a marcar medicina, desde 6º hasta 11, cuando miramos en el formulario comunicación social. Y entonces hace un mes, relativamente hace un mes, se graduó como comunicadora social. Entonces, dentro de mis estudiantes, trasciende. Cuando yo les digo que un 1 de mayo me lleguen 12 estudiantes y que estemos de 8 de la mañana hasta 12 del día en la escuela, en el colegio, allí en Nuevo Colón, trabajando en las actividades de este mes, organizando, planeando, dice uno, para ellos es significativo y detrás de ellos los padres de familia se van vinculando poco a poco. Con los adultos hemos hecho algunos audios en reconstrucción de memoria local, pero en especial allí en Nuevo Colón, después de la serie radial que estamos haciendo en alusión a lo de Bicentenario, vamos a elaborar esa reconstrucción de saberes ancestrales en cuanto a las prácticas agrícolas, porque hoy Nuevo Colón sí, es paraíso frutícola, pero ya tenemos que irnos replanteando que el uso de agroquímicos, ¿sí? Ya nos lleva a también generar, hola, usted como joven, ¿por qué no continúa? Porque hoy vemos una gran movilización de la juventud hacia los centros poblados, entonces nos lleva a como estrategia a sentarlos con ese saber ancestral.
Bueno, buenas tardes. Nosotros somos del municipio de La Calera. Quiero pues inicialmente felicitar ese proceso tan maravilloso que llevas. Es muy enriquecedor todo lo que has dicho porque nos hace sentir de que hay mucha gente también en ese propósito de difundir todo el proceso de memoria local que es tan importante y ante todo motivar a los jóvenes en este proceso y a las familias. Por otro lado, quiero preguntarte, bueno, ¿cuáles han sido como tus mayores como dificultades o retos que ha tenido durante todo este proceso y cómo se ha involucrado la biblioteca pública para lograr todos estos procesos que has llevado? Y obviamente el papel del bibliotecario. Las anécdotas serían, todo no ha sido color de rosa, ¿no? Hay que tener presente, por ejemplo, cuando Parques Nacionales nos asigna una funcionaria para que nos haga esa formación técnica en cuanto a producción audiovisual. Ocurre que esta señora llega por 4 meses a trabajar, pensaba, de 8 a 4 de la tarde. Cuando yo le llego, no, es con estudiantes y ellos salen hasta las 3:30 del colegio. Implica que a las 4 ellos podrían estar. Entonces, lo que usted les va a desarrollar en esa agenda, toca que me la desarrolle de 4 a 6 de la tarde, ¿sí? De 4 a 6 de la tarde. Ahora bien, ¿qué ocurre? A nivel de mi colegio, en su momento no me permitieron asistir a esos talleres. Sí, profe, pues eso es para los estudiantes, ¿no? Entonces empiezan como con esa, sí, entonces siempre ténganlo por seguro que uno va hacia adelante, pero hay 2 puertas que entonces en el ejercicio está ahí de paciencia, de resistir y siempre estar uno motivado por esa alegría y por ese empeño de los estudiantes. Hace un mes estuvimos en la Biblioteca Nacional con los líderes del Parche de Nuevo Colón. A nivel del colegio, profe, recursos no hay. A nivel de la alcaldía municipal, recursos no hay, pero ya no, vamos muchachos, de alguna manera vamos a estar en Bogotá, vamos a recorrer la biblioteca haciendo revisión documental, vamos a ir a los museos. Entonces siempre es nunca desistir, ¿sí? Nunca le van a siempre aplaudir, eso es lo otro, ténganlo por seguro. Cuando yo termino y pasan las preguntas, pues lo ideal es que hayan 20, 30 preguntas, pero uno ya debe ir preparado que lo probable no va a haber ninguna. Entonces dice uno, bueno, sí, pero siempre seguimos hacia adelante. Con las bibliotecas, vuelvo y le reitero, un audio o un video es un pretexto, es el pretexto, no es el producto y lo que queremos hacer, el audio o video, no. En mi caso es fomentar esa cultura de la lectura y la escritura, ¿sí? El audio y el video es un pretexto. Y nuestro punto de partida es esa biblioteca pública municipal, ¿sí? Para llegar a una conclusión, que la información que ahí está, o el conocimiento que ahí podemos, es un conocimiento muy global, pero lo propio es muy escaso, y entonces ese es el papel que usted, y sobre todo en el caso de los jóvenes, para cuando sea adulto va a tener la oportunidad de trabajar, pero no puedo dejar desapercibido que un joven se dé la oportunidad de hacer un voluntariado, ¿sí? Se dé una oportunidad de hacer algo sin esperar nada a cambio, ¿sí? Y por lo general, vuelvo y le reitero, cada vez que ganamos algo, por lo general es más trabajo, en teoría, digámoslo así, porque no es, ¿sí? Entonces genera eso. Y el papel del bibliotecario es clave en el sentido en que nos permite ese tipo de formación que ustedes reciben de los talleres, ¿sí? De capacitaciones. Pues yo soy docente de Ciencias Naturales, ¿y cuál ha sido mi apoyo? Pues ustedes, desde el mismo Plan Nacional de Lectura y Escritura, cuando me dicen, profe, se nota que usted no es profesor de español, todo esto hay que organizarlo en una secuencia bien clarita, con los momentos. ¿Qué pasa cuando tenemos ese encuentro mensual? Pues la bibliotecaria tiene su oportunidad para compartirnos toda esa información que han recibido en esos talleres, dinámicas, ejercicios, tips, ¿sí? Y entonces eso le permite también a que el estudiante va a tener por un día, ya no vamos a tener al profe ahí, sino venga para acá Sandra, como actualmente es en Nuevo Colón, o en el caso de Judith cuando estábamos en Siachoque. Muchísimas gracias. Buenos días, quisiera saber, te felicito por tu proyecto, es muy interesante, innovador. Quisiera saber de qué manera te aportan las bibliotecas itinerantes a tu proyecto, ¿cómo piensas que te puede aportar? Miren, vuelvo y le reitero, hay un ejercicio de producción de contenido local por un lado, pero a la par de ello hay ese fomento y generar tejido social. A través de esa lectura, en el caso de nosotros, tenemos ese compromiso o esa meta de leer en familia un cuento o novela por mes. Entonces eso es un material que nos va a permitir también empezar a salirnos del cuento y la novela, ¿sí? Y que solamente podemos leer cuento y novela. Tengan en cuenta que ya hay estudiantes que empiezan a generarse esa posición crítica o empezar a tomar identidad,
¿sí? Y uno dice, viene para acá. Detrás de ello, y como esto es voluntario, esto es como la gripa. Paulatinamente hay familias que se van vinculando, Y hay anécdotas también en que no es el estudiante el que me llega al parche, sino es la madre de familia, profe, yo quiero que mi hijo esté dentro del parche. Y entonces digo, ¿pero usted le nace? No, pues profe, es que la que me trae es mi mamá. Y entonces me lleva al conversatorio de hace 8 días con el profesor de Nariño, pues debe ser representativo, ¿sí? Debe ser representativo. En el colegio de Siachoque, como yo trabajaba en lo rural, otra anécdota es, pues vengo de trabajar en Huicán de 7 de la mañana hasta 6 de la tarde. Yo llego a Siachoque y allí se trabaja de 7 de la mañana a 2 de la tarde y mis estudiantes se van para sus casas. Y aquí es donde uno comete muchos errores, pensé que podía hacer lo mismo que en Huicán. Quienes están voluntarios en el parche nos vemos al finalizar la clase. Claro, ellos se quedaban, pero a la entrega de los boletines, en el primer entrega de boletines, profesor, muy interesante y todo, pero es que mi niño me está llegando hasta las 5 de la tarde y tiene que llegar a mudar, a asegurar, entonces ya es muy tarde para que él se ponga por ahí a lidiar con el ganado ya noche. Entonces, profe, yo caí en cuenta, cierto, que es que mi estudiante vive a 1:30, 2 horas del colegio, no puedo hacer en Siachoque lo que estaba. Entonces dije, pero entonces, ¿qué hago? Pues con los del pueblo. Entonces me fui para el pueblo, hacia Choque. Le dije a mi rectora y al coordinador, yo quiero trabajar en las tardes con los estudiantes. Anécdota, la modalidad técnica del colegio es producción multimedia. Entonces dije, no, esto aquí es donde... Cuando no faltó que el instructor del SENA después le dijera a la rectora, y entonces, profe, si algunos niños ya están con el profe y están como en el SENA, todo es como muy al portafolio del aprendiz, entonces como muy teórico, y con nosotros pues es práctico en el sentido de, y entonces yo qué les voy a enseñar el próximo año cuando están en 11, entonces, bien la vaina aquí. Cuando llego al pueblo, entonces me dice el coordinador como anécdota, usted quiere trabajar en las tardes, ¿no? Qué bien, pues mire, pues le tengo el grado 7.3, y como era el coordinador de disciplina y convivencia, entonces ahí le tengo, pues si quiere trabajar en las tardes, pues empiece con este grado. Yo sorpresa que con esos estudiantes llegaron a 11 hace ya 2 años y líderes en todo, personero estudiantil, desde ahí, ¿sí? Al generar estos procesos, si yo miro, ¿quiénes han sido los personeros en los colegios? Han estado dentro del proceso, por ejemplo, ¿sí? Entonces genera esa cohesión social y detrás de ello también pues las familias. Gracias. No sé si hay alguien más. Gracias. Gracias, profe. Profe, ¿y los otros profes? ¿Y la institución y la articulación o no articulación con currículos y todo ese tipo de cosas? Sí, señor. Es paulatino, esto arrancó solito y el docente de manera voluntaria se van vinculando. Hoy estamos hablando de una propuesta curricular para la formación ciudadana planetaria. Cuando hablamos de propuesta curricular, estamos ya dando cuenta que mis estudiantes están desarrollando contenidos de manera transversal, participando en estas actividades. Los docentes, comienzo en Siachoque, por ejemplo, o en Huicán. En Huicán participaron 4 docentes, y luego todos los que estaban en el proyecto ambiental, mis 9 compañeros de las sedes rurales, allí son 18 sedes rurales, pero los 9 compañeros de las sedes rurales se metieron en el parche, y entonces ahí fue donde empezamos a salir una vez por mes a la escuela del compañero, ¿sí? Entonces, profe, aquí, ¿para dónde va? Ahí en ese ejercicio con los docentes empezamos ya a interactuar, estas actividades las podemos hacer así, la evaluación se puede hacer de esta manera. Hay una anécdota en Huicán de la Sierra, y es un estudiante en la escuela de San Francisco, de grado 4 y grado 5, cuando íbamos, él participaba, ¿sí?, de las actividades, pero cuando llegó a 6º, profe, yo quiero ya vincularme al parche, ¿Y cómo? No, pues profe, es que cada vez que iban ustedes al mes que les correspondía, pues era como lo más chévere, así a la expectativa. Cuando salgo de Huicán, ese estudiante estaba en grado 8º. Cuando yo salgo de Huicán, y ese estudiante fue el que continuó liderando el proceso, y el parche no murió mientras él estuvo, digámoslo así. Yo hoy estaba cursando Derecho, con énfasis en la parte ambiental. Y entonces, a partir de esos títeres con los que le llegábamos una vez por mes por allá a su escuela, ¿sí?, hoy un estudiante, por ejemplo, líder, y que está estudiando Derecho y el énfasis es ambiental. Entonces dice uno, va calando. Entonces con los compañeros
es como porque dentro de mi experiencia y la sistematización de la experiencia que he aprendido, es fundamental el respaldo a nivel de la institución del rector o rectora, principalmente. Segundo, que los principales obstáculos son los docentes, los compañeros, no es ni la familia ni los estudiantes, sino son los docentes. ¿Qué he aprendido? Usted empieza a trabajar con los estudiantes, como les digo a muchos de mis estudiantes, no den papaya, ¿sí? No den papaya, pero los compañeros paulatinamente se van vinculando. En Siachoque empezó una compañera de primaria que ella hacía una dramatización al año de Rafael Pombo. Y entonces le dije, profe, esas dramatizaciones se pueden grabar, el proceso previo, todo lo que usted hace con esos niños y la grabación con los padres de familia se le pueden grabar. Le tengo los camarógrafos, tal estudiante y tal estudiante, cuando tengan clase conmigo, ¿sí? Se los puedo facilitar para que vayan y les hagan la grabación y ellos mismos le editan. Efectivamente ya empezó con ella, al detrás de ella la siguiente compañera y finalmente todos los docentes de la sede. Aquí en el caso de Nuevo Colón, entonces del mismo modo, ya paulatinamente los compañeros se han ido vinculando, y ya estamos hablando que muchas de esas actividades pues forman parte de las mismas actividades que el colegio tiene que demostrar, evidenciar. Entonces no es una actividad más y es que es más trabajo, no, es empezar a articular lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por este conversatorio. Y tengo una inquietud. Nuestro país es agrícola prácticamente, ¿no? ¿Cómo inculcar más a la juventud o a la parte rural que se integre a los proyectos, por ejemplo, de bibliotecas y que salgan como líderes, ¿no? Porque a veces siempre se busca que solo la parte urbana y todo esto son como los líderes, ¿no? Y el muchacho siempre llega como tímido a hacer esos procesos, ¿no? Sería como bueno ¿cuál podría ser el resultado para sacar esos talentos que están escondidos en la parte rural? Miren, eso me remonta a Puerto Boyacá y compartirles que uno de los estudiantes líderes en Puerto Boyacá, hoy en el corregimiento, hoy es el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Puerto Pinzón. Este niño, que ya no es niño, ya soy un adolescente de 24 años, estamos hablando de la serranía de Las Quinchas, y allí pues él ni nada más ni nada menos que está enfrentando ese proceso de exploración y demás, y decir que para alguien se le convierta en un proceso que hoy en su vida, ¿sí? La mayoría, por ejemplo, han salido de allí, una zona de conflicto armado, cultivos ilícitos, pero que hoy transitoriamente pues muchas de esas han salido de allá, pero hoy aún se mantiene allí en el territorio y liderando y protegiéndolo, en el sentido de como que en esta vida tenemos que tener una causa por vivir. Nos lleva a generarle que a los estudiantes ese aprecio y ese cuidado por su territorio. Cuando es muy paradójico, pero no conocemos dónde vivimos. Cuando hicimos este ejercicio de la producción audiovisual, y hubo sorpresa que Siachoque es el principal productor de quinoa, eso ya nos lleva a decir, hola, nos podemos salir de la papa, ¿sí? De la papa, que tiene cierto efecto hacia el páramo y demás, a empezar a ver que hay otras posibilidades y que en el campo sí es rentable. El campo sí es rentable, pero el problema es que nunca lo hemos podido como mostrar y convencer, ¿sí? Que el campo sí es rentable. Pues hoy este estudiante que está allí en Puerto Pinzón, pues él tal vez económicamente pero el trabajo social y ambiental que ha generado en esa comunidad, donde está con los abuelos, ¿sí? Ver que él mismo es el instructor de esa hora de ejercicio físico, ¿sí? Dice uno, sí se puede, ¿sí? Y la satisfacción no está en lo económico, sino tal vez en esa labor social que a diario desarrolla. Entonces, un saludo allá muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Podríamos mantenernos aquí conversando un montón más. Seguramente este ejercicio también de intercambio de experiencias nos enseña muchísimo, nos permite atrapar metodologías, hacernos preguntas, pensar las dificultades que podemos enfrentar. Ahí hay 3, tal vez, tópicos que yo quiero tocar como para cerrar el conversatorio y que podamos irnos con algunas ideas y que las sigamos masticando, y en este ejercicio sobre todo
para las personas que van a trabajar en este nuevo programa de bibliotecas itinerantes, pero para todos los que hacemos parte de procesos en bibliotecas, con promoción de lectura, trabajo comunitario. Una, y creo que viene de la última pregunta también, que el liderazgo, esta nueva forma también de articular procesos, genera ese reconocimiento. Hablábamos con el profe del conversatorio, con el otro profe, Aldemar Ruano, el sábado pasado, que hablaba mucho de esa representatividad, de cómo podemos tener esa carga de una imagen negativa del escenario rural, de la marginación, de claramente el abandono que se ha tenido, pero que esta experiencia también lo que busca es validar mucho el conocimiento que hay allí, poder vernos de una manera distinta, ¿no? También decir como, claro, es fundamental lo que está sucediendo acá, ese enfoque territorial también justamente permite que no solamente la educación sea ese instrumento que nos puede llevar a muchas otras cosas y a pensar muchos otros entornos, sino cómo también nos permite volver y repensar nuestros entornos y trabajar para que pues podamos tener un país distinto. Y creo que en la ruralidad hay muchísimo por aprender. Tal vez es este ejercicio de visibilizar lo que ya se ha estado haciendo, que creo que para los bibliotecarios y demás personas que estamos relacionadas con el tema de lectura, escritura, información, sí es volver a mirarnos, pero volver a mirarnos tratando de quitarnos todo ese velo que nos han dejado años y años de exclusión y de marginación, y creo que ese es un punto importante. El tema de liderazgos, por supuesto, creo que ahí el mismo programa tiene esta idea de trabajar con mujeres, con jóvenes, sobre todo hacer la pregunta de, bueno, ¿quiénes somos y qué estamos haciendo por este territorio que nos cobija y que en últimas pues es el lugar al que pertenecemos? A mí me gustó mucho lo que dijo el profe, como de no empezar de ceros, creo que es fundamental. Yo durante mucho tiempo he dicho que hay mucho trabajo de Sísifo, como en el mito de Sísifo, que lleva la piedra arriba y luego se cae y toca volver a empezar. Resulta que no, que ya hay muchas cosas que se están haciendo y que en principio lo que hay que hacer es informarse, conocer, intercambiar experiencias y sobre todo ser capaces de ver que no nos vamos a inventar nada, ¿sí? Que seguramente hay muchas apuestas, las del profe acá son un gran ejemplo, que buscan, que tratan de articular, que obviamente están hablando con docentes, que están trabajando con bibliotecarios, pero que siempre están respondiendo como a esas personas que están allí y como a ese ejercicio también muy de social, de tejido social, muy de enlazar todos esos aspectos comunitarios que a veces quedan desdibujados pues por un montón también de razones históricas y de situaciones que pues seguimos viviendo y que hay que afrontar. Por último, profe, me comentaba que creo que también es importante, ha hecho un ejercicio de escritura, está sistematizando la experiencia, va a salir un próximo libro que también alimentará mucho estos procesos. Cuéntenos eso para finalizar y dónde podemos encontrar más sobre el semillero, sobre el programa radial, la revista digital, porque sí creo que tenemos que ir y buscar y conocer mucho más, así que pues la invitación, profe. Muchas gracias, Cristina. Entonces, las redes sociales, nosotros tenemos en Twitter, estamos como @Club El Parche, en YouTube estamos como Club Corpochivato El Parche, en nuestra página web www.clubelparche.com. Ahora bien, esta experiencia, vuelvo y le reitero, alrededor son 32 actores que han estado ahí como aliados dentro de la experiencia para la muestra Un Botón, este festival escolar audiovisual. Entonces, esos 32 aliados son los jurados y todo es voluntario, ¿sí? Todo es voluntario, un aporte para participar. Y la invitación también para los bibliotecarios, ¿sí? La consigna es que el próximo año, y motivo de la publicación del libro, es también presentar este festival escolar audiovisual como el resultado de una práctica pedagógica que se ha desarrollado desde el contexto rural, sin internet, sin equipos, sin formación profesional, con muchas de las anécdotas, pero que también entonces es un espacio para que los bibliotecarios con estudiantes de colegios públicos o privados puedan compartir sus cortos documentales, filminutos y series radiales. El producto no es lo principal, detrás de ello hay un detrás de cámaras, y ese detrás de cámaras, ese proceso de qué leyeron, dónde lo leyeron, cómo lo sintetizaron, porque el ejercicio que es un audio de 5 minutos, pero si es de 5 minutos, ténganlo por seguro que es un proceso de síntesis, de reflexión, del uso del lenguaje, esta palabra sí no la van a entender, esta sí la van a entender. Entonces, la invitación para que participen en el FESCOL Boyacá, y en ese orden de ideas, la Gobernación de Boyacá y la Fundación CINDE se han unido para el
invitarlos. En agosto se va a desarrollar acá en Corferias Expo Boyacá. Y en Expo Boyacá entonces se va a hacer el lanzamiento del libro que se titula Cuidando el planeta desde la escuela. Experiencia origen del Festival Escolar Audiovisual FESCOL. Entonces ahí vamos a grosso modo a tener esa síntesis de ese recorrido de Puerto Boyacá, Huicán y Siachoque y cómo una práctica pedagógica se va configurado en un Festival Escolar Audiovisual que se desarrolla dentro del Festival Internacional de la Cultura de Boyacá. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias. Ahí está la invitación, estaremos pendientes del libro. De verdad que yo también comparto los aplausos aquí. Muy linda la experiencia, importante también estos espacios para aprender todos, para escucharnos. Muchas gracias a ustedes por estar acá y por seguir construyendo todos juntos esto. De una u otra forma todos estamos aquí hablando de información, de conocimiento y haciendo nuestra partecita que nunca es muy pequeña. Muchas gracias, feliz tarde y feliz día en la Feria del Libro. La cultura es de todos.